La economía chilena creció 1,8% en el mes de julio, según informó esta mañana el Banco Central. El IMASEC se ubicó por debajo de las expectativas, explicándose principalmente por una caída en la producción minera. Para analizar el escenario actual de la economía del país, el momento también del empleo, estamos en contacto con Tomás Izquierdo, economista, socio y gerente general de Géminis Consultores. Tomás, siempre un placer tenerte aquí en la señal de Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, mucho gusto, Andrés. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, Tomás. A ver, este 1,8, claro, la expectativa era un poquito más alta, en torno a un 2%, pero ¿qué señal está mandando una economía que el primer semestre había crecido 2,8%, como que se acabó esos meses, entre comillas, de mejores cifras? A ver, yo creo que de repente se pone un foco un poco exagerado respecto de un dato puntual, y eso es importante tenerlo en cuenta. La economía mes a mes tiene saltos. De repente un sector o un subsector anda bien, al mes siguiente anda mal, y por lo tanto es más relevante ver los números en perspectiva. Lo que uno observa es que la economía chilena está convergiendo a su crecimiento tendencial. Aquí no hay milagro. Uno vio números mejores porque se estaba recuperando, que la economía estaba creciendo por debajo de su capacidad. Hoy día la economía ya está más o menos creciendo acorde a su capacidad de crecer en el largo plazo, y por lo tanto vamos a ver números hacia adelante entre, no sé, 1,8 y 2,2% en promedio, un poco más, un poco menos. ¿Qué dice eso? Que estamos convergiendo, tendiendo al 2%, que es el crecimiento que la economía chilena puede sostener en el tiempo sin generar desequilibrio. No es más que eso, ¿eh? La verdad es que todo este debate político que se produce respecto de si tal gobierno creció más o menos, lo cierto es que la economía chilena lleva 10 años con un crecimiento muy pobre, como decíamos, en torno al 2%, por debajo del crecimiento económico mundial. Esto que lográbamos, que año a año nos íbamos, ¿cierto?, acercando a los países más desarrollados en términos de ingresos, lo dejamos de hacer hace un rato largo. Y para retomar un crecimiento más alto hay que hacer cosas de verdad. No depende ni de la tasa de interés que maneja el Banco Central, eso ayuda en el ciclo, en el corto plazo, ni estímulos de demanda por parte del gasto público. Significa políticas de oferta, reformas más estructurales que permitan un ritmo de crecimiento mayor. Sí, Tomás, en ese mismo sentido, ¿cuáles son las reformas? ¿Cuáles son los cambios de fondo? Porque aquí ya pasamos, claro, algunos dicen queremos volver a crecer al 4%, a tal magnitud, da igual, pero estamos, como dices tú, estamos en el crecimiento tendencial, lo que señaló el Banco Central en los últimos IPOM de 1,8% en los próximos 10 años, va un torno un poquito más, un poquito menos. ¿Cuáles son los cambios de fondo que hay que hacer para volver a crecer al 4%, más allá de la discusión política? Si uno quiere entender de dónde viene el crecimiento económico viene del uso de dos factores y de la productividad. Un factor es el trabajo, otro factor es el capital, y cuando se juntan esos dos factores, si se hace con mayor eficiencia, se incrementa la productividad, o sea, cuánto se produce con esos mismos factores. Yo diría que hay desafío en todos los componentes. Hay desafío, evidentemente, en la inversión. La inversión ha crecido en torno al 1% promedio a lo largo de los últimos 10 años. Con una inversión creciendo al 1% es casi milagroso que no hayamos crecido menos. Y para destrabar la inversión, esto se ha discutido mucho, tenemos que bajar claramente la permisología, quizás dar un shock de empuje a la inversión. Eso pasa por el silencio administrativo, por ejemplo. Es decir, ¿sabe qué? Se permite que se inicien proyectos aunque no tengan los permisos acabados, pero al cabo de un año se va a revisar que ustedes estén cumpliendo con la norma. Si es que cumplen con la norma, el proyecto sigue para adelante. Si es que no cumplen, bueno, se para el proyecto, por ejemplo. Incentivos directos, depreciación acelerada. ¿Sabe qué más? Que si usted echa a andar ahora un proyecto de inversión, yo le voy a permitir a usted tirar rápidamente, ¿cierto?, a gasto cierta parte de la inversión, lo que le va a permitir que desde el punto de vista tributario usted tenga un beneficio. Fantástico, otro incentivo. Pensando en cuestiones más estructurales, bajemos la tasa de impuestos de primera categoría a las empresas. En los países OCDE están en 23%, nosotros estamos en 27%. Parece ser entonces que tenemos que converger a una tasa más baja si queremos hacernos más atractivos. Elementos positivos que generan un círculo virtuoso, es que mandar las concesiones, de verdad.
¿ya? Ya que los recursos del Estado son muy acotados y tienen una prioridad por temas sociales, bueno, concesionemos más abiertamente un montón de iniciativas, ¿cierto? Desde aeropuertos, puertos, carreteras, que está en concesiones, pero se puede incrementar mucho más, ¿cierto? Líneas de transmisión eléctrica, cárceles, en fin, servicios en general, hospitales. Hay que echar a andar las concesiones porque eso permite, ¿cierto?, sin tener que usar recursos fiscales, poder echar a andar la inversión en temas que generan un círculo virtuoso, porque cuando uno echa a andar las concesiones, se echa a andar la construcción, cuando uno echa a andar la construcción, se echa a andar el empleo y su misión. Claro. Ya, vamos al otro factor productivo, el trabajo. El mercado laboral chileno es rígido y es caro. Fíjate que hay una discusión importante y carteos de lado y lado respecto de si es que estamos con cambios estructurales en el mercado laboral. Por supuesto que estamos con cambios estructurales y es lógico que así sea, porque hemos encarecido artificialmente la mano de obra, subiendo el salario mínimo 23% acumulado en 3 años, real, es una locura, afecta a toda la escala de remuneraciones, bajamos el número de horas trabajadas, incrementamos la cotización previsional, de manera que si uno suma en los últimos 3 años, el costo de la mano de obra se ha incrementado del orden de 25% el salario mínimo. Bueno, eso es una locura y eso lleva a que las empresas sustituyan mano de obra por capital, ¿cierto? Y eso termina afectando los ingresos de las familias. Los costos de despido son altísimos. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, tenemos que efectivamente lograr que los salarios guarden una relación con la productividad. Eso tienen que ser los criterios que mandan al momento, ¿cierto?, de definir cuál es el salario mínimo. Esto no puede ser un tema de voluntad. Oye, claro, ¿por qué no ponemos un salario mínimo en $1.000.000 de pesos? Sería mucho mejor para que la gente esté mejor. Bueno, eso significa que el desempleo va a ser mucho más alto. Y ese es el tema de fondo. Sí, y ahí puede estar la explicación en este tema, lo que tú estás diciendo en lo último. Para algunos economistas dicen la economía está, a ver, crece, claro, un 2.7 más o menos los primeros, si sacamos el número más o menos limpio de los primeros 7 meses, pero el desempleo en buen chileno está chantado. O sea, el empleo prácticamente se está generando muy poco empleo, pero la economía está creciendo. ¿Hay una dicotomía ahí o sencillamente es lo último que tú dices? Claro, la economía está creciendo, pero con estas señales de encarecimiento de la mano de obra, sencillamente el empleo no va a crecer. Bueno, mira, a mí me sorprende. El Banco Central hace estudios muy atractivos, muy interesantes y que son particularmente relevantes en esta discusión y no se publican suficientemente. Hay 2 estudios del Banco Central recientes que responden un poco a la pregunta que tú me acabas de hacer. Un estudio intenta estimar cuál es la tasa de desempleo natural o de pleno empleo de la economía chilena hoy día. Bueno, y a través de distintas metodologías, se ocupan como 5 metodologías distintas, si uno promedia esas metodologías, se estima que la tasa de desempleo natural de la economía chilena hoy día es del orden del 8,3%. Y la tasa de desempleo natural hace 6, 7 años atrás era del orden de 7,1%. O sea, hemos incrementado más de un punto la tasa de desempleo natural. Hoy día el desempleo está en 8,7%, ¿cierto? Está por sobre incluso el desempleo natural porque hay sectores que están rezagados, que el sector construcción en particular. Pero aunque esos sectores se echaran a andar, probablemente la tasa de desempleo en pleno empleo, entre comillas, se va a estacionar un poquito por sobre el 8%, muy por sobre lo que estábamos acostumbrados. Eso habla, insisto, de que se encareció la mano de obra y que los empresarios que son racionales, ¿cierto?, tratan de sustituir mano de obra por capital. Y hay otro estudio que muestra precisamente este fenómeno, que muestra cómo a lo largo de los últimos años las compañías en general, las empresas en general, están invirtiendo mucho más en maquinaria y equipo que en contratación de mano de obra. Es la reacción natural, me encarecen un factor productivo, suena duro hablar de factor productivo cuando estamos hablando de mano de obra, pero así se le trata en la teoría económica. Se me encarece un factor productivo y lo reemplazo por otro factor productivo. Entonces, a tu pregunta, sí, efectivamente, el incremento en el costo del salario mínimo en forma relevante, la disminución en el número de horas trabajadas y el aumento en la cotización previsional son todos elementos que encarecen el mercado del trabajo y que llevan a las empresas a usarlo menos intensivamente y eso tiene un costo en la tasa de desempleo. Sí, Tomás, te quiero llevar también a la coyuntura, obviamente que todo esto cruza con la discusión política, con la discusión, estamos a puerta de elecciones presidenciales. ¿Qué te parecen los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respecto al rol de Mario Marcel, el exministro de Hacienda? Dijo, se hizo casi un dios por sobre la necesidad social. Voy al trasfondo, en el fondo, el tema cómo la necesidad social, ¿qué es primero? ¿La necesidad social o sencillamente financiar esa necesidad social? Mira, yo creo que
Inmensa mayoría del mundo político le ha respondido con nitidez a Carmona, en el sentido de que sus palabras son, no sé, pues son como sesenteras, ¿ah? Como la idea de estos gobiernos de socialismo real que pretendían avanzar contra la realidad. Es evidente que si tú no tienes un presupuesto financiado y gastas más que tus recursos, lo que vas a lograr ahí, en el caso de Chile, es más deuda, nada más. Y como cualquier familia que gasta persistentemente más que lo que recibe, se endeuda, y eso en algún momento genera un colapso en las finanzas de esa familia, un colapso en las finanzas de un país. Entonces, la crítica que se hizo a Mario Marcel, a mí me parece que es una crítica técnicamente completamente errada y políticamente muy cuestionable, muy desleal, porque la verdad es que si hoy día el gobierno, el partido en torno al gobierno están tratando de empujar una campaña común en torno a una candidata, bueno, aquí hay un fuego amigo realmente dramático y que le está haciendo un daño muy importante a la propia candidatura de Janet Jara. Esa es la verdad. Me parece que las palabras muestran o ignorancia o abiertamente algún grado de odiosidad, ¿cierto?, para hacerle daño a la candidatura de Janet Jara. Tomás Izquierdo, te agradecemos este espacio, esta conversación para explicar el crecimiento del mes de julio y también todos los avatares económicos que se cruzan con lo político. Muchas gracias, Tomás. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.